El amor del Padre es inmenso. El amor de nuestro Padre Celestial es muy grande. Jesucristo dice en las Santas Escrituras que es el primogénito en todo. El primogénito en todo, el primero de la creación. Primogénito de la resurrección, el primer ser humano en ser lleno del Espíritu Santo. Sí, el primer ser humano, porque antes los seres humanos podían ser guiados por Dios, pero el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos como hoy en día. Jesucristo siempre ha sido el primero en todo. El amor del Padre ha sido muy grande porque todo lo que había pensado para el Hijo lo estamos recibiendo tú y yo. Todo lo que Dios había pensado para su Hijo unigénito lo tenemos ahora nosotros. De manera especial, de manera increíble, Dios nos une a Jesucristo y por medio de Jesucristo nos une a Él de manera completa. Jesucristo le dijo al Padre: quiero que mis hermanos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo, tú en mí, yo en ti, todos juntitos. Si le hacían algo a Jesucristo, si nos hacían algo a nosotros, se lo hacían a Jesucristo. Si nos hacían daño a nosotros, se lo hacían a Jesucristo. Jesucristo no nos veía como agentes externos, sino como que el daño lo recibía Él mismo. Y por esa razón todas las cosas que son de Jesucristo ahora son tuyas, son mías. Y esa es la idea del Padre. Esa es la idea del Padre. Cuán amor tan grande ha tenido Dios para nosotros que envió a su Hijo Jesucristo para que diera la vida por nosotros, para rescatarnos, para hacernos libres, para redimirnos, para santificarnos, para poder estar con Dios, con nuestro Padre Celestial eternamente. Ese es el amor, ese es un gran amor. Mira que antes de la creación, si leemos Efesios en el capítulo 1, en el versículo 4, te das cuenta que antes de que fueran creados los cielos, la tierra, allá cuando dice Génesis que en el principio estaba el Espíritu Santo y la tierra estaba desierta y vacía. Antes de ese momento, antes de que Dios hablara y fuera creado los cielos, la tierra, fueran reunidas las aguas, la expansión fuera creada. La expansión son los cielos. Antes que fueran creados los cielos. Porque según la historia de la creación que está en Génesis, hasta los animales son primero que nosotros en cuanto a la creación. Las plantas, las estrellas, el sol, la luna. Que después Dios dijo que la oscuridad llamó noche y la
luz llamó día. Dice en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios tiene que ver con el amor. Todas las cosas que Dios hace las está haciendo con amor. Dice aquí que le plació, que por el puro afecto de su voluntad nos adoptó y nos predestinó para que estuviéramos en Jesucristo, para que fuéramos hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuestra relación íntima con Cristo es muy grande, pues el Padre por medio de Jesucristo nos adopta a ti y a mí, nos hace suyos. Somos de Él, de nadie más. Nos adoptó. En otra parte de la Escritura habla de que nos compró. Ya no somos más de nosotros, somos de Él. Y esto es amor. Amor en su máxima expresión. Un amor muy alto. Cuando leemos las Escrituras y escuchamos al apóstol Pablo como describe el amor y habla de que él oraba y pedía que ese amor pudiera ser entendido, que Dios nos diera el entendimiento de su amor. Y habla del amor de Dios como algo que es muy profundo, algo muy alto, algo muy ancho, algo muy largo. Él dice, para que puedan entender la profundidad del amor, la altura, o sea, hacia abajo, hacia arriba, bien arriba, la anchura de su amor y la largura de su amor. A pesar de que la Escritura dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El amor de Dios es inmensamente grande. A pesar de que la Biblia dice que el camino es angosto y el camino es ancho, el de la perdición, el que muchos de nosotros habíamos escogido y el que muchos de los que habitan en este mundo a veces terminan por escoger, el de la vanidad, el del desorden, de la desobediencia, la fornicación, la avaricia, el amor al dinero, el amor a las posesiones. El amor que Dios ha tenido para nosotros es inmensamente grande. Y ese amor que ante los ojos humanos parece que fuera mayor, que es el de las cosas del mundo, termina resultando en falta de amor. Lo que el mundo piensa que es amor termina siendo odio, termina siendo ira, termina siendo tinieblas. Pero el camino angosto lleva consigo un amor tan grande, tan inmenso, tan glorioso. Y es ese camino angosto el que nos lleva a Jesucristo. Y gracias a Dios que es angosto. Gracias a Dios que es angosto. De otra manera, andaríamos todavía más desordenados. Pero producto de que es angosto, nos encontramos
con Jesucristo y a su Espíritu Santo que nos guía en ese camino angosto para que nos podamos mantener allí con Él en el amor de Cristo Jesús. Pues dice aquí en Efesios 1:4 que las bendiciones también las recibimos a través de Jesucristo, porque es que somos uno con Él. Y todo lo que recibe Jesucristo lo van a recibir los que son adoptados. Ese es el amor de Dios, que todo lo que Jesucristo recibe es para nosotros. Si leo un poquito antes, en el versículo 3 de Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Un amor gigantesco, sabiendo que Dios sabía lo que íbamos a hacer, sabiendo que Dios sabía que nos íbamos a alejar de Él, sabiendo que nos íbamos a alejar de una manera sin igual por nuestro propio camino, nuestra concupiscencia. A pesar de todas esas cosas, el amor que todo lo puede, ahí es donde te das cuenta, tal y como lo dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo puede. A veces los seres humanos piensan que no se puede, pero el amor de Dios no dice que no se puede. Los que viven en el amor de Dios saben que todo se puede. Esa palabra que dice, en Cristo todo lo puedo, es porque Cristo es amor. Y el que está en Cristo es amor. Quien nos dirige a nosotros es amor. El Espíritu Santo de Dios es amor. El fruto del Espíritu Santo de Dios, que se habla y se describe en las Santas Escrituras como un fruto, no muchos frutos, sino uno solo. Dice que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, control propio. Todas esas maravillosas cosas dentro de un fruto, dentro de un solo fruto. Y Dios quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Ese también es otra bendición, que Dios nos haya escogido para que llevemos mucho fruto de un fruto. El Espíritu Santo lleva muchísimo fruto. Jesucristo lleva muchísimo fruto. Y ese fruto es de Dios. Y Dios nos da el privilegio de poder llevarlo. Mucha bondad, mucho amor, mucha paciencia, mucha fe, la cual empieza por ser un granito de mostaza tan pequeñito, pero que un granito tan pequeño, un poquito de fe, te puede hacer mover las montañas. Pero de nada sirve si movemos las montañas si no hay amor. El amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios nos redimió. El amor de Dios hizo posible que nosotros pudiéramos ser adoptados en Cristo Jesús. Hay otra parte de la Escritura donde dice que Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. ¿Sabes que no fue tu mamá la que te formó?
Tu madre estuvo allí, tú estuviste adentro, pero tu madre estaba confiada en que ibas a crecer sano y fuerte. Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios es tu Padre. Y después cuando saliste del vientre de tu madre, pues viste a tu mamá, viste a tu papá. Pero ahora que conoces a tu verdadero Padre Celestial, que has encontrado allí refugio, que has encontrado allí protección, que has encontrado allí lo que te faltaba, porque este mundo nos ofrecía muchas cosas, pero no nos llenaba, no nos llenaba. Este mundo nos hacía buscar una cosa y después otra, porque había un vacío que ninguna de las cosas de este mundo puede llenar. Pero Dios llenó nuestros corazones y ahora nos dice que tenemos que permanecer en su amor. Y permanecer en su amor requiere de obediencia. Permanecer en su amor requiere de obediencia. Dice la Escritura, la Santa Escritura, que hemos sido rociados para obediencia. Rociados con la sangre de Cristo para obediencia. No para que andemos haciendo lo que queremos, sino para que ahora seamos obedientes a Dios. Obedientes a Dios. O sea que nuestra tarea es obedecer. En Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para ser obedientes, para que vivamos sabiamente según el conocimiento de Dios, para que cada vez que se mueve nuestro pie, se está moviendo de manera segura porque está siendo alumbrado por la palabra de Dios, alumbrado por Jesucristo, movido por Jesucristo, en santidad, guiado por el Espíritu Santo. Imagínate qué cosas tan grandes y maravillosas, que antes de la creación del mundo, tú y yo fuimos elegidos en la presencia de Dios Padre, en la presencia de Dios Padre, allí donde Él está, en santificación del Espíritu. Y que ahora estamos aquí esperanzados en esas bendiciones tan grandes que Dios ha preparado para nosotros, esperanzados y gozosos de estar finalmente, cuando pase este tiempo en el que estamos aquí en la carne, en el cual vivimos y pasamos por aflicciones o por pruebas que nos van fortaleciendo, que nos van
ejercitando, y que gracias a Jesucristo todas las pruebas por el amor de Dios las vamos a poder pasar, las vamos a poder sobrellevar. Todas las cosas, porque el fuerte, porque el poderoso, porque el Rey soberano, el Dios y Padre celestial, nos ha dado su Espíritu Santo. Que por medio de su Espíritu Santo, Jesucristo, el Rey, el Dios eterno, vive en ti. Mira lo importante de la obediencia, que dice la Escritura, dicho por el mismo Jesucristo, que Él se manifestaría a nosotros, porque los apóstoles le preguntaron, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? Es que era algo increíble. Los apóstoles, los discípulos de Jesús no podían entender cómo es esto, que estamos viendo a este hombre. Él dice que se va a ir, nos va a dejar, dice que nos va a abandonar, que un poquito más y ya no me verán. Y dice que se va a manifestar a nosotros. ¿Cómo es esto? Era algo como que parecía como un trabalengua. Era simplemente un misterio, pero cuando Jesucristo se los explicó, le dijo, el que guarde mi palabra, el que la guarde, el que la ponga por obra, porque cuando hablamos de guardar, no es guardar la Biblia en un cajón, sino que esa palabra que es viva, que tú y yo tenemos que darle vida en nuestro interior para que sea lo que dirige nuestros pasos, lo que nos mueve. Decía Jesucristo, el que guarda mi palabra, el que la pone por obra, mi Padre y yo, el Espíritu Santo, nos manifestaremos en Él. Mira lo importante que es la obediencia. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando la guardamos, cuando la ponemos por obra, cuando obedecemos y andamos en el amor de Dios, Dios Todopoderoso se manifiesta en ti. Se manifiesta a través de ti en este mundo. Dios dice que somos sal de la tierra. Dios dice que somos luz de la tierra. En ninguna parte de la Escritura dice que somos una sal a medias o que somos una luz a medias. Todo lo contrario, dice, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Y esto sucede precisamente por la obediencia. Esto sucede precisamente porque ya no andamos desobedeciendo, ya no andamos según nuestro propio entendimiento, sino según el entendimiento de Dios, según el amor de Dios. Ya no amamos a los demás según nuestro criterio, según una opinión, según una filosofía, sino que amamos y permanecemos en el amor de Dios porque amamos según como ama Cristo, según como ama Dios. Y el que permanece en el amor de Cristo, Dios permanece en él. Mira cómo es esto. Dios pensó en nosotros antes de la creación del mundo, nos elige en santificación del Espíritu, nos bendice por medio de Jesucristo, nos da un cuerpo humano, nos envía aquí a la tierra. Conocemos a nuestros padres terrenales que también terminan siendo hijos de Dios, todos creación de Dios, para que vivamos aquí en la tierra unas vidas santas,
en obediencia, donde reflejamos el amor de Dios. Todos, tú, yo y todos los hijos de Dios, debemos reflejar el amor de Dios. Un amor que depende del conocimiento de Dios. Y es importante esta parte de que el amor sea según Jesucristo, porque el mundo y las filosofías y las nuevas teorías, porque de verdad que Dios le dio al hombre inteligencia y pues quiere como que inventar un nuevo amor, quiere como que inventar nuevas cosas, nuevas teorías, nuevas maneras de amar. Pero no, el amor de Dios, el amor que es Dios mismo, ya existía, siempre ha existido. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, antes de que las cosas que vemos fueran creadas, porque la Escritura dice que Dios le dio vida a todo, la palabra le dio vida a todo, y lo que se ve fue creado de lo que no se ve. O sea que lo que hoy vemos con nuestros ojos naturales fue creado de lo que no se ve. Dios, que es invisible, creó las cosas que son visibles. El amor de Dios ya existía, entonces nosotros no tenemos que estar inventando ningún amor, no tenemos que estar inventando nada, sino simplemente permanecer en el amor de Dios. No es algo nuevo, es lo mismo que siempre ha existido, solo que ahora lo vamos a vivir. Estando en la carne, le vamos a decir a esta carne que no quiere, porque la carne no quiere, y no te estoy hablando de los huesos, los tendones, la carne que vemos, la que tocamos, con la que aplaudimos, no, sino los pensamientos, lo que nos mueve, esa parte carnal, esa parte que muchas veces nos quiere hacer gritar, esa parte que muchas veces nos quiere obligar a ofender a nuestros hermanos. Esa la vamos a doblegar y la vamos a llevar al lugar donde Jesucristo la llevó, a la cruz, y dejarla allí, crucificada donde Jesucristo la colocó para que nuestra vida permanezca en Cristo Jesús. Y así como Jesucristo nos amó, nosotros le amemos tanto a Él que ya no pensemos en una vida sin sentido en este mundo, sino en la vida que Jesucristo preparó para nosotros. Jesucristo preparó una vida para nosotros. De verdad que ni siquiera tendríamos que andar pensando qué vamos a hacer en este mundo realmente, sino buscar a Dios y preguntarle: Señor, aquí estoy, heme aquí, gracias por buscarme, porque de verdad que estuve perdido y ni siquiera sabía que estaba perdido, porque ni siquiera lo sabía. Gracias por buscarme, necesito que me guíes, que me digas cuáles son los planes que tú habías preparado para mí, cuáles son las obras que tú tienes para mí, para que yo siga caminando en ellas y expresando tu amor, que yo siga aprendiendo más de ti, conociéndote más. Esa es la tarea de los hijos de Dios aquí en la tierra. Y tú y yo y los hijos de Dios que por medio de Jesucristo han sido bendecidos con toda clase de bendición de los cielos, de los lugares de los cielos, de los lugares en el cielo. Esos lugares en el cielo, esas bendiciones que por medio de Jesucristo vienen a tu vida, se reflejen en tu manera de caminar aquí en la tierra. Recuerda que somos
solamente visitantes y que vale la pena perseverar. Solamente es visitantes. Cuando vas a visitar a tu amiga, a tu amigo, vas, tomas un cafecito, tomas un pancito, quizás una tortica, quizás puedes comer algo más, pero no te inmiscuyes en las cosas porque eres visitante. Y de esa manera somos tú y yo visitantes en este mundo. No nos inmiscuyamos en las cosas de este mundo, en los negocios de este mundo, en las cosas que nos llevan a perdición, en las cosas que nos quieren atrapar. Se nos habla de enemigos. Cuando leemos la escritura se nos habla de enemigos, y son enemigos que ya están vencidos. Lo que pasa es que al igual que nosotros, que tenemos un cuerpo y que vamos a estar aquí un tiempito, estas gobernaciones, principados y potestades de la maldad también les queda un tiempito. Y mientras ese tiempito se cumple, pues entonces ellos van a estar allí molestando, fastidiando y tratando de quitarte la esperanza, tratando de quitarte la paz, haciéndote creer lo que no es, haciéndote la vida imposible prácticamente, si lo pudiéramos llamar así, para que te canses, para que te agotes, para que desmayes, para que creas que no puedes, para que te hagas a la idea de que el amor de Dios no puede. Esa es la tarea de ellos. La tarea de ellos es crearte dudas en tu mente. Y la tarea tuya es creer. La tarea mía es creer. Todo lo que está en la Biblia es cierto y verdadero. Dios está contigo. Dios te protege. Dios te alimenta. Dios te viste. Dios es tu roca fuerte. Dios es tu refugio. Dios te ama. Eres un tesoro preciado para Dios. Eso lo dice en la Escritura, en la Santa Escritura. Dice también que nada nos va a poder separar del amor de Dios, ni lo profundo, ni lo alto, ni la vida, ni la muerte, ni potestad, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo te van a poder separar del amor de Dios. Entonces tenemos que creer en todas estas cosas más, mucho más que en cualquiera de esas flechas o pensamientos que puedan querer venir a tu mente, que puedan querer tomar lugar en tu vida. Otra cosa que tenemos que estar pendiente los hijos de Dios, porque te hablo como hijo de Dios, es de nuestro corazón. Nuestro corazón, dice la Escritura, que es más engañoso que todas las cosas. Y resulta que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿verdad? Ese sí no se va. Ese se queda contigo. Duerme contigo. Está contigo cuando te bañas, cuando comes, cuando sales, cuando entras. Dice la Escritura que si resistes, el enemigo huirá. O sea que si Satanás viene y se acerca a ti a caerte con un aluvión de mentiras, si tú resistes, él va a huir. Se va. Pero tu corazón no se va. Tu corazón se mantiene contigo. Y tu corazón es engañoso. Tu corazón es engañoso. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los hijos de Dios tienen que estar pendientes de su propio corazón.
En otras palabras, tenemos que ser atalayas porque nuestro corazón puede estar engañándonos con algo. Puede estar de manera sigilosa llevándonos por un camino que no es correcto. Porque eso es lo que hace alguien que engaña. La persona que engaña a otro trata de convencerte con algo que parece que es bueno, pero que al final es camino de perdición. Entonces nuestro corazón debe ser visto con ojos espirituales. Necesitamos que el discernimiento, que la palabra de Dios habite tanto en nuestro corazón, que nos podamos dar cuenta, que podamos ser sensibles a todas esas cosas engañosas que pueden provenir de nuestro corazón. El amor de Dios nos ayuda a todas estas cosas. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios no es jactancioso. El amor de Dios no se irrita. Cuando yo leí eso en la palabra de Dios dije, wow, cuánta falta de amor tengo, que me irrito a cada rato. Cosas que el amor de Cristo echó fuera. El amor de Cristo lo puede todo. Lo puede todo. El amor de Cristo en ti es lo que te va a permitir llevar fruto, mucho fruto. El amor de Cristo Jesús es lo que te va a permitir permanecer fiel a Él en toda situación. El amor de Cristo. Tanto amor que está reflejando Jesucristo para con sus hijos. Que de verdad tenemos que pensar en nosotros para que reflejemos el amor de Cristo. ¿Cómo estamos reflejando nosotros los que decimos ser hijos de Dios? ¿Cómo estamos reflejando el amor de Dios? ¿Estamos permaneciendo en el amor de Dios? ¿O estamos permaneciendo en el amor humano, en el amor según pensamientos humanos, el amor según experiencias humanas, el amor según el mundo? Como antes lo dije y lo vuelvo a repetir, no tenemos que inventar la teoría del amor. Ya el amor existe, existió y seguirá existiendo. Es solamente que lo hagamos parte de nosotros. Y que vivamos en el amor. Que permanezcamos allí. Que solo allí vamos a poder llevar mucho fruto. Que nuestro Padre Celestial nos limpia para que llevemos mucho fruto. Permanezcamos en el amor de Dios. Todo lo que nos quiera robar el amor, todas las cosas que vengan de este mundo o de nuestro corazón o de los flechazos del enemigo que quieran robar el amor o hacerle un rasguño al amor que habita dentro de nosotros, no tenemos que darle lugar a ninguna de esas cosas. Hay cosas en nuestra vida que a veces nos quieren quitar la paz, cuando Dios nos da la paz.
cuando Dios llena nuestros corazones de paz. Hay momentos donde la carne nos trae pensamientos de incredulidad, impaciencia, miedo y tantas cosas que quieren alterar nuestras emociones. No podemos darle cabida a ninguna de esas cosas. Puede ser que sientas corporalmente esa sensación de miedo, sensación de inseguridad, algo que puedas sentir, porque no podemos decir que no lo vamos a sentir, ¿sí? Es que ahora no le vamos a dar lugar a esas cosas. Van a estar nuestros ojos tan apercibidos que vamos a saber, esta sensación no es mía. A pesar de que la estoy sintiendo, la echo fuera, me fortalezco en Dios, la echo fuera. Y se va porque se va. Se va el miedo, se va la inseguridad. ¿Por qué se va? Porque tú caminas en el amor de Cristo Jesús, pensando en la seguridad de Dios, pensando en la protección de Dios, pensando en caminar junto con Cristo, en ese amor que todo lo puede. Y todas las cosas que el mundo quiera zumbarte encima, que son tinieblas, no van a poder contigo. Dice que las tinieblas no pudieron contra la luz. A pesar de que las tinieblas quisieron arropar a Jesucristo, no pudieron. No pudieron. Y si Jesucristo te adoptó, y lo hemos leído en estos versículos, aquí donde las bendiciones espirituales las has recibido por medio de Cristo, que estás en Cristo, entonces, ¿qué tiniebla va a poder contigo si Cristo está en ti? Ninguna de las tinieblas. Por eso nuestra tarea es creer. Nuestra tarea como hijos de Dios es creer, ser obedientes, guardar la palabra de Dios para que se manifieste Cristo, para que se manifieste Dios, para que se manifieste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo completamente en tu vida, de tal manera que cuando seas débil, Dios, que es fuerte, te proteja, te guarde por amor a su nombre. Mira que no importa que seas débil, porque no va a depender de tus fuerzas, sino de que Dios es fuerte. Nuestra tarea es creer. No le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, no le demos lugar a la vanidad de este mundo, no le demos lugar en nuestros corazones a ninguna de las cosas que van en contra del amor de Dios. Padre amado celestial, Señor mío, Dios, Padre eterno, que estás en el cielo, gracias por amarnos tanto por medio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos en tu amor. Quiero pedirte para que abras nuestros ojos espirituales de tal manera que podamos darnos cuenta cuando las cosas de este mundo quieren hacernos irritar, hacernos desfallecer, hacernos caer, debilitarnos o hacernos desmayar. Permite que lo podamos ver y danos un convencimiento, que tu Espíritu Santo nos convenza de tal manera que así como Jesucristo nunca tuvo dudas de tu amor, que así como Jesucristo nunca tuvo
incertidumbre, sino que en Él se mostró esa seguridad, esa certeza, esa pasión hacia ti, ese deseo de hacer tu voluntad. Bendícenos hoy con un convencimiento tal que nos permita andar en ese nivel de seguridad, en ese nivel de certeza, en ese nivel. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.